En una colonia de México, Ejidos, San Agustín, un niño llamado Fernandito vivió una de las escenas más crudas que he leído hasta ahora, y más cuando se trata culto a la magia negra, cuando un 24 de mayo, a las 7:46 de la mañana, los vecinos se percatan que hay un niño que de la casa número 34 sale corriendo sin camisa, despavorido y asustado, horrorizado pidiendo ayuda. Era el primito de Fernando, sus gritos de "están matando a alguien", que comenzaron a escucharse por toda la calle, y los vecinos, sorprendidos sin saber qué pasaba, comenzaron a salir de sus hogares y a llamar a la policía. Los oficiales, al entrar forzosamente, son recibidos por un hombre mayor, que les dice: Le sacaron los ojos. Esta es una historia real y triste de que lo peor del caso no es que solamente le sacó por donde vemos, sino con el objeto que lo hizo. No me quiero ni imaginar el dolor y espanto que debió sufrir esa criatura, y todo por un fanatín que se le fue de las manos, porque no era un ritual de magia negra como tal. La Biblia estaba en el centro de todo lo sucedido, pero sigue oyendo la historia para que entiendas qué sucedió exactamente. María del Carmen Ríos es una bruja que cruzó los límites de la maldad humana, cuando el 24 de mayo del 2012, en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de la misma Ciudad de México, un día como cualquier otro día, a eso de las 7 u 8 de la mañana, todo parecía estar tranquilo cuando otra familia permanecía dentro de la casa. Todo normal hasta que a las afueras de otra vivienda se lograba escuchar música religiosa y cantos extraños, hasta que un día se escucharon los horribles gritos de un niño. Según dijeron los testigos, la familia estaba bailando y cantando de forma ostentosa, fuerte. Tenían los ojos cerrados, supuestamente porque así podían ver al diablo cuando llegará. Y efectivamente, María tenía un hijo de tan solo 5 años que estaba asustado llamado Fernández, que nunca cerró los ojos de lo horrorizado que estaba, según los testigos. Su madre y su hermana le dijeron en múltiples ocasiones que cerrará los ojos, y en el lugar estaba una familia conformada por 6 integrantes que participaban en el ritual satánico, que decía la bruja era para evitar el fin del mundo, y en lo que la madre le repetía a Fernandito: cierra los ojos, y el niño no la obedecía del miedo. Tomaron una cuchara y le sacaron los ojos de forma viole. Y eso fue lo que espantó a los vecinos. El grito desgarrador de Fernandito por el dolor. Los vecinos tocaron la puerta, pero nadie respondía. Fue hasta que llegó la policía cuando abrieron la puerta a la fuerza y vieron la satánica escena. La familia estaba semidés y estaban encorvados sobre el niño, mientras que su mamá, María del Carmen García, de 28 años, y su hermana estaban cubiertas de san y no dejaban ver al niño. Una vez que lo vieron, se dieron cuenta de que el niño ya no tenía sus ojos, y las mujeres solo respondieron que se los habían sacado porque se negó a cerrarlos. Pero, ¿quieres saber lo peor? Lo peor no es que te arranquen tus, sino que lo hizo. Con una cuchara. El caso no solo le dio la vuelta al mundo, sino que todos los que participaron en el macabro ritual y ya fueron condenados a 30 años de prisión. Del niño nadie sabe nada, solo que el Papa dejó de llevarlo al tratamiento en aquella época. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Como me conocerán poco a poco, verán que yo estoy y le doy palo a la brujería, siempre en contra de algo que le hace daño silenciosamente al mundo. Y como el caso de María en este siglo, hay más. Sean las razones que sean por las que una bruja raya el límite de la locura. No juzgo y yo no soy nadie, pero hace falta perder tu corazón para llegar a tanta maldad.